Mil mensajes. Hoy estamos con el número 474 y este mensaje nos dice algo que es muy importante, que es formar. ¿Qué es la formación? ¿Es diferente a la educación? ¿Es diferente a los procesos de información? ¿Es diferente inclusive a los procesos de instrucción? ¿Forma un conjunto con todos ellos? Bueno, para nosotros el concepto de formación es realmente importante y lo tratamos de diferenciar, si se puede, del concepto de educación. Para nosotros la educación es un proceso progresivo en el cual a través de la información adecuada, si es buena, si es pertinente, si es con información cierta, si es además información que conviene que el individuo, que la persona sepa y darle las buenas pautas, eso sería informar, la transmisión de una información pertinente o no, que realmente va a generarle cambios a esta persona. Al mismo tiempo, si esa información va acompañada de instrucción, que es enseñarle a cómo manejar un determinado sistema, puede ser cualquiera, cuando se unen información, que si es pertinente mucho mejor, y con la instrucción, se va a generar un proceso que para nosotros es el proceso educativo. Esa educación generalmente, entonces, es darle la capacidad al individuo que a través de la información o teoría y de la práctica, instrucción, praxis, pueda manejar en forma adecuada un determinado sistema como podría ser el sistema vial, como podría ser el sistema alimentario, como podría ser el sistema sexual, etcétera. Entonces podemos hablar de educación vial, de educación alimentaria, de educación sexual, para poner algunos ejemplos nada más de esto. Y entonces, ¿en qué nosotros evaluamos qué es la formación? Y aquí viene lo interesante de este concepto que conforma parte del mensaje 474. ¿Y qué es la formación? Para nosotros la formación es simplemente, pero profundamente, dar valores. Es decir, cuando se da un valor en un proceso de información, ya tenga un proceso educativo, incluyendo información, incluyendo instrucción, cuando yo genero, cuando cualquier personalidad genera una transmisión de valores que ojalá sean siempre adecuados, los convenientes para el desarrollo personal, crecimiento, desarrollo personal y social de esta persona en esta sociedad o en su grupo, se está haciendo formación. Y esto generalmente es muy importante porque para formar, y viene a ser como la supraeducación, si lo vemos con este esquema, ¿por qué? Porque en esa supraeducación, que es la educación, recuerden, la información pertinente más la instrucción de cómo manejar un determinado sistema, para nosotros la educación, si esta educación se acompaña de formación, que es la presencia de valores, entonces se va a tener en conjunto esa educación más formación. Y esto va a generar una realidad que realmente es la que nosotros debemos transmitir y que esta formación entonces sea lo suficientemente amplia, clara, profunda, ¿para qué? Y esto es fundamental, para que los procesos de formación, esos valores de formación, no generen unas grandes contradicciones insalvables, como a veces sucede entre una educación y otra. Entre una educación, por ejemplo, entre la educación moral y la educación que, por ejemplo, la educación sexual, sino que ese proceso formativo sea tan claro, tan bueno, tan contundente, tan trabajado, tan profundo, que pueda integrar como un continente total a todas las diferentes educaciones que ya dijimos que es la que manejan los sistemas. Aunque esto sea un poco difícil quizás de transmitir y de comprender en un comienzo, cuando nosotros vemos en la práctica a esos grandes formadores de seres humanos,
probablemente le den un proceso en el cual los valores, esos valores que sean tan amplios como por ejemplo la ética, esos valores éticos que sean capaces de preservar los elementos fundamentales para justificar y legitimar a cualquier proceso educativo. Y entonces tenemos aquí un ejercicio que es bien interesante para hacerlo de manera con cualquiera, con nosotros mismos, con cualquier persona que le interese el tema, y que es qué pasa cuando hay mucha educación, es decir, se le está dando instrucción e información para que manejen muy bien un determinado sistema a alguien, pero no se le está dando formación, es decir, no se le está dando un contenido de valores. Y probablemente vamos a hacer aquí a seres muy especialistas en una determinada área, pero que se pueden confundir, se pueden enredar cuando manejan el todo, ese todo de la vida, ese todo que conforma, y que por ello hablamos de que el proceso valorativo de la formación es tan importante y que debe de ser lo más completo posible para cubrir, para abarcar, para no hacer contradecir en forma realmente importante a las diferentes educaciones, las diferentes informaciones, las diferentes ejercicios, la praxis de toda una serie de cosas. Entonces, ¿qué pasaría cuando un ser está muy educado y bajo formado y no tiene casi formación? Probablemente se llega a un ser pragmático, un ser que maneja muy bien un área, pero que no maneja el conjunto de su vida. ¿Qué pasaría, por el contrario, si tenemos a seres muy formados, con muchísimos valores, pero con baja educación? Cuando se tiene esto, que repito, muchos valores, pero con baja educación, probablemente se tiene seres muy dogmáticos, se tienen seres que realmente no van a responder sino a los valores, y que probablemente entonces, por la baja educación que tienen muchos valores, pero no tienen esa capacidad para manejar adecuadamente todos los sistemas con los cuales tiene que vivir y enfrentarse todos los días. Y probablemente se van a crear seres muy dependientes, muy fundamentalistas. ¿Qué quiere decir cuando un ser, y este es el ideal humano, está muy bien educado en las diferentes áreas, en los diferentes sistemas, para que los maneje muy bien, pero al mismo tiempo tiene formación? Entonces vamos a ese ser humano ideal, ese ser humano que hace, que maneja los diferentes sistemas de su mundo, de su entorno, pero lo hace además con una gran formación. Para nosotros son los seres humanos éticos, esos seres humanos que tienen ese principio básico introyectado, metidos dentro de sí, que todo lo que hagan tiene que ser trascendente, que no tiene que dañar a otros seres humanos y a la naturaleza ni a la cultura. Entonces tenemos un ser realmente ético que piensa en más allá, en ir mucho más allá, y lo hace de una manera constructiva. Ojalá que con esta pequeña conversación nosotros hayamos podido explicar lo importante de la formación y sobre todo del esquema que para nosotros divide la formación de la educación. Y cuando tenemos claro esto y buscamos que tanto uno como los demás seres humanos y los diferentes grupos tengan un acuerdo, un equilibrio entre sus procesos educativos y sus procesos formativos, tendremos a ese ser humano ético, trascendente, que realmente es una misión en formar. Esto es el mensaje número 474 de los 1000 mensajes. Los dejo hasta el próximo de ellos.